Hola chicos, esta es la clase número 9 que corresponde a un nuevo tema. Vamos a empezar con el tema de integración, un tema súper interesante en la primera parte de variable compleja. Vamos a tener esta primera clase que es de introductoria. Vamos a ver la definición, algunas propiedades y un teorema muy interesante que se llama de las tres equivalencias. Y la clase que viene vamos a ver el teorema que interesa, que es el teorema de Cauchy. Hoy vamos a empezar con la primera clase, que vamos a definir lo que llamamos integración compleja. ¿Sí? Bueno, fíjense en esta parte acá arriba, tenemos la integración de la función f de z diferencial de z, es lo que vamos a definir como integración en el campo complejo. Y algo muy importante, fíjense acá abajo, hay una curva. Las integrales en los números complejos siempre las tenemos que hacer a lo largo de caminos, a lo largo de curvas. Entonces vamos a definir un par de tipos de curvas que vamos a necesitar y con cuál las vamos a quedar. Primero, vamos a hablar de curvas continuas. No nos interesan las curvas que no son continuas, al menos no en el contexto de análisis 3 que tratamos acá. O sea, vamos de un punto a otro a lo largo de una curva continua. Curva rectificable es un número, es un nombre medio extraño, pero una curva rectificable es una curva que tiene longitud. Aunque no me crean, hay curvas que uno las puede dibujar en un papel, pero no tienen longitud, tienen una longitud que tiene infinito. Un arco suave, la siguiente definición, es un arco que uno puede parametrizar de la misma manera que parametrizaban en análisis 2, con un solo parámetro, z de t, y este z de t es tal que su derivada es continua en todo el intervalo del parámetro t que me define la curva desde un extremo al otro extremo de la curva. Entonces, si esa parametrización es C1, esencialmente, me va a quedar una curva que llamamos suave. Suave a trozos es esencialmente lo mismo, pero como unión de varios pedacitos de curva, cada uno de los cuales tiene derivada continua. ¿Cuál es el tipo de curva que vamos a usar, que va a ser nuestra curva estándar, así como era un recinto o dominio según Nelly? Bueno, un camino. Un camino es un arco suave a trozos y obviamente continuo. Hay un par de definiciones más que tienen que ver con las curvas cerradas. Un camino cerrado, vamos a pedir las mismas condiciones que antes, que sea parametrizable con suavidad, y la única diferencia es que un camino cerrado empieza en un lado y termina en el mismo lado. Entonces un camino cerrado es un camino cualquiera, ¿sí?, que empieza en un punto, va para algún lugar y termina en el mismo lugar. Bueno, esa es una definición medio de perogrullo, pero funciona. Un camino de Jordan. ¿Qué es una curva de Jordan? Por ejemplo, esta que acabo de dibujar es de Jordan porque solo se cruza en el principio y el final. Esta curva, por ejemplo, no es una curva de Jordan porque se cruza en donde empezó y en el medio del camino. Bueno, vamos a ver que en algunos casos necesitamos definir claramente que una curva tiene una parte interior, una sola parte interior, entonces vamos a necesitar que sea de Jordan. Esta curva de la derecha es de Jordan, esta curva que está acá no es de Jordan. Vamos a empezar ahora entonces con las definiciones. Vamos a definir una forma operativa de la integración. Fíjense que la definición 2.1 me dice que la integral a lo largo de dos puntos, mejor dicho, entre dos puntos a lo largo de un camino C es igual ¿a qué? Fíjense, vamos a tener de un lado la integral del camino de la función a lo largo del camino C y vamos a parametrizar este camino C con z de t. Entonces, ya como pasaba en análisis 2, la integral a lo largo del camino va a ser la integral entre a y b, que es el extremo del intervalo de t de la parametrización de z, por f evaluada en la parametrización por el jacobiano, que es el cambio de variables esencialmente. Entonces, fíjense un par de cosas que estas ya las saben, pero más vale recordarlas bien. El camino se recorre de A a B. Si uno ve el dibujito con un Z1 y un Z2, no alcanza para saber cuál es el camino estrictamente. Uno tiene que decir en qué orden se recorren los puntos. Bueno,
En este caso la parametrización va de Z1 a Z2 porque T va de A a B. Obviamente, podríamos demostrar, de hecho, les queda como tarea, no como tarea en el campo, pero como tarea demostrar que la parametrización no me hace cambiar el valor de la integral, y esta es importantísima. Escrita así como está, me da como resultado que la integral compleja se puede escribir como dos integrales reales. ¿Sí? Fíjense, escribiendo f de z como u más i y z' como x' más i por i', desarrollado ese producto me queda una parte real, que es esta, fíjense que es u por x' menos b por i', parte real, y como parte imaginaria, u por i' más b por x'. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, acá está la i escondida, lo que pasa es que hay tantos parámetros que no se ve. ¿Qué me está diciendo esto? Que todas las propiedades que pueda usar de las variables reales, de las integrales reales, las puedo usar en variable compleja. Fíjense que seguimos de la misma manera que, como definimos los números complejos, un real más i por un real, una función compleja, una función real más i por otra función real, bueno, acá tenemos el mismo resultado, una integral compleja es una integral real más i por una integral real. Fantástico. Hay un montón de propiedades que se van a dedicar a demostrar o que deberían dedicarse a demostrar, pero por la extensión de esta teórica no la podemos hacer. En las teóricas en realidad tampoco las hacemos, pero queda bien decir que no hay tiempo y qué sé yo, pero fíjense, multiplicar por una constante la función a lo largo de un camino, ahí claramente la constante sale afuera, porque si uno desarma en parte real y parte imaginaria es fácil encontrar qué es esto. La suma de las funciones es la integral de la suma. Lamentablemente el producto de las integrales no es el producto de las integrales y menos el cociente, porque resolveríamos muchos problemas. Y esta es importante. Esta ya la saben de análisis de uso. Si uno recorre un camino que es un conjunto de puntos recorrido con un cierto orden entre Z1 y Z2, el camino C, el resultado de esa integral es igual, pero cambiado el signo, si uno recorre el camino al revés. O sea, recorrer el camino de Z1 a Z2 en este sentido me da un valor de integral. Si lo recorro al revés, me da menos ese valor. Lo que hacemos notar por último en esta parte de definiciones es que si uno tiene un camino, voy a usar este mismo dibujito que puse acá, si uno tiene un camino, voy a borrar algunas cosas, si uno tiene un camino que va de Z1 a Z2 y lo parte en distintas secciones, lo que se tiene es que la integral entre Z1 y Z2 a lo largo de C es la suma de las integrales de cada pedacito que llamamos C sub i. Fíjense que estos C sub i están acá. Uno puede verlo al revés, si uno tiene un conjunto de caminos que uno empieza donde el otro termina y todos forman una gran curva, lo que se tiene es que la integral a lo largo de la curva unión, o la curva suma, es la suma de las curvas de cada pedacito. Es un resultado bastante razonable, de hecho esto supongo que en análisis 2 lo verán. Ahora, primera propiedad muy interesante, que fíjense que hasta ahora, lo hago notar acá arriba, no pusimos ninguna condición sobre la función, solamente dijimos la integral vale tal y qué sé yo. ¿Qué estoy suponiendo? Estoy suponiendo que existe. De hecho, para que exista la integral hay que pedirle bastante pocas cosas a la función, hay que pedirle, bueno, bastantes cosas. Por ejemplo, que esté bien definida, que los puntos pasen por puntos del dominio de la función, que no sea multivaluada. Bueno, son unas cuantas condiciones, pero son condiciones bastante razonables. Entonces, primer propiedad. Si una función es continua a lo largo de un camino sobre el cual voy a integrar, como es continua, tiene un valor máximo su módulo, que llamamos m. Con lo cual, el módulo de la integral como máximo puede valer m, que es el valor de la función, por l, que es la longitud de la curva. La demostración es bastante simple, está acá abajo. La integral a lo largo de C de f de z, el módulo, fíjense, es menor o igual que la integral del módulo. ¿Por qué puedo decir eso? Porque
ya vimos que tiene las mismas propiedades que las integrales reales. Fíjense entonces, el módulo del integral es menor o igual que el integral del módulo. F de z lo puedo poner como módulo de f de z por módulo del diferencial de z. El módulo de f es menor o igual que m, por eso este menor o igual, ¿sí? Está puesto acá. Y me queda el integral de el módulo de diferencial de z, que todos sabemos que es el diferencial de longitud, con lo cual la integral de el módulo de diferencial de z es la longitud. Así que finalmente el módulo de la integral es menor que m por m. No es un gran resultado, pero muchas veces sirve porque tenemos que, por ejemplo, demostrar que alguna integral tiende a cero. Entonces lo más fácil es ver si la función es continua, buscarle una cota, y la longitud de la curva es una curva que quizá tienda a cero o dependiendo del caso. Entonces uno puede acotar ese valor y demostrar que vale cero. Esto es súper interesante. Se los voy a dejar como tarea. No sé si como tarea lo tengo que discutir todavía con Nelly. No sé si esto va a ser tarea o va a ser para discutir. Yo creo que va a ser tarea para que cada uno lo haga. Es una tarea en la cual, no se asusten, hay que resolver una cantidad infinita de integrales. Está buenísimo como presentación, pero hay que hacer esencialmente 3 cuentas. No es tanto, aun cuando son infinitas. La primera, vamos a integrar una función, que es z cuadrado, entre 2 puntos, ¿sí? Vamos a tener los ejes, bueno, supongamos que está a 90 grados, 95, ¿quién dice? Y tenemos un punto que es el 1 más i. Fíjense, integrar entre 0 y 1 más i a lo largo de una curva o a lo largo de otra curva. La primera curva es una curva que no está en curva, es una recta, es un segmento de recta. Y el segundo es una parábola. La idea es ver, supongamos que esto es una parábola que pasa por el punto. La idea es ver cómo son estas dos integrales. Esto es la integral del punto 1, es esta, y sub 1, digamos, y esta es la integral del punto 2. Fantástico. En esta, lo que hay que hacer, no les voy a dar mucha más información para que precisamente se pongan a pensar o a discutir, depende de lo que terminemos haciendo, es integrar las funciones z a la n, y acá están las infinitas integrales. Porque n es entero. La z a la n con n mayor o igual que 0 son una cosa, y con n menor o igual que 0 o menor que 0 son otra cosa. Todas son la curva, todas sobre la curva, módulo de z igual a ρ, o sea, una circunferencia de radio ρ sentada en el origen. Les comunicamos qué es lo que tienen que hacer con esta tarea. Ahora vamos a demostrar un teorema que es fantástico, a pesar de que no demuestra nada. Una confusión general con respecto a este teorema es que me dice que alguna cosa vale. No. Fíjense bien el enunciado, lo vamos a leer tranquilo. Sea f de z una función continua. Yo lo pido continua. En un recinto D. ¿Recuerdan? Recinto, dominio, es abierto conexo. Y entonces las siguientes propiedades son equivalentes entre ellas. No dice que una vale y que entonces otra vale. No. Lo que dice es que son equivalentes. La primera es que f tiene una primitiva. La segunda es que la integral entre cualquier par de puntos depende solamente de los puntos. Y la tercera dice que la integral en cualquier camino cerrado da 0. Fíjense que nos dice que ninguna de las tres vale. Pero si vale una, valen las tres. Sí, eso es lo que significa equivalente. Ahora vamos a empezar a demostrarlo, que es un teorema que ahora no demuestra nada, pero la clase que viene, la clase donde demostremos el teorema de Cauchy, esto va a tener una preponderancia esencial. Vamos a la demostración. Vamos a demostrar de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 2 y de 2 a 1. Con eso demostramos todo. La primera, entre 1 y 2, hacemos uso de, recuerden, tiene una primitiva. Vamos a decir que una primitiva de la función, vamos a suponer que tiene. Entonces, el diferencial, la derivada respecto del parámetro t de f es, por regla de la cadena, f' por z'. O sea, f por z'. Ténganlo en cuenta porque calculamos la integral a lo largo del camino de f de z, que es esta que está acá abajo, ¿y qué es igual a eso? Es igual a la integral entre a y b por f de z por z'. Entonces reemplazo f de z por z', que está acá, por
diferencial o derivada de f respecto de t. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que como estoy integrando en t, en la derivada respecto de t de f, me queda la diferencia entre z de a y z de b. En realidad entre z de b menos z de a, que es f de z2 menos f de z1. Eso, señoras y señores, no depende del camino, solo depende de z1 y de z2. Entonces demostramos que si vale 1, entonces vale 2. No sabemos mucho más que eso. De 2 a 3 y de 3 a 2 hay que usar la Wacom con el fantástico lapicito. ¿Qué dice la 2? La 2 dice que entre un par de puntos cualesquiera la integral no, vale lo mismo. ¿Sí? Y la 3 dice que cualquier integral en un camino cerrado da 0. Fíjense, dibujo un camino cerrado. Ya van a ver por qué. Camino cerrado. Y elijo un par de puntos cualesquiera. Este y este. Fíjense, si voy por este camino o voy por este camino, el 2 me dice que da el mismo valor. ¿Sí? Entonces supongamos que da el mismo valor para cualquier par de caminos. En particular, ¿sí? Este par de caminos que dibujé, bueno, tiene que ser continua la curva, pero bueno, eso no entiendo. Imagínense ahora que voy por este camino y vuelvo por este camino. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo la integral en un camino cerrado, pero ¿qué pasa? Esta integral vale igual que esta, pero con signo cambiado. Como era igual a la del lado de arriba, la suma de las dos da 0. ¿Qué pasa al revés? ¿Qué pasa al revés? Borro esto y me quedo con la curva cerrada. Yo sé que la curva cerrada, dice el 3, vale 0 la integral. Con lo cual, tomo este par de puntos y digo, como esta integral más esta integral dan 0, si en vez de ir por esta y volver por esta, ¿por qué no hacemos voy por esta y también voy por la de abajo? Como da 0 la de arriba más la de abajo, como esta tiene el signo opuesto, mismo argumento que antes, entonces las dos integrales dan igual. Por eso decía que necesitamos una Wacom, porque esto se demuestra geométricamente. Podríamos escribirlo f de z y menos f de z, pero queda más claro gráficamente. Les quedan los detalles de la demostración. Último punto, del 2 al 1, que es en realidad el más difícil y el más interesante de todo este teorema. De 2 a 1 dice, recordemos que la integral entre cualquier par de puntos, ¿sí?, vale lo mismo, dependiendo del par de puntos. Entonces podemos definir una función f, que no de casualidad le pongo f mayúscula, que es la primitiva, que es la integral entre z0 y, perdón, acá debería decir z, no z1, z, de f de s diferencial de s. Fíjense que no puedo poner acá dentro z porque estoy integrando. ¿Sí? Esta es la variable de integración. Entonces, perdón por el error, pero f de z es la integral entre z0 y z de la función f. Todo el resto de la demostración de este punto va a ser para demostrar que efectivamente la derivada de esta función mayúscula es la f minúscula. Entonces escribimos el cociente incremental y vamos a ver si todo eso lo podemos extender así. El cociente incremental empieza con f de z más delta z menos f de z, que es la integral de arriba. Fíjense, acá lo escribí bien, pero arriba lo escribí mal. La integral entre z0 y z más delta z menos la integral entre z0 y z, lo que me da la integral entre z y z más delta z. Esto es, recordemos la 13, justo el número de la yeta, f de z más delta z menos f de z, parte del cociente incremental. Ahora, fíjense, si tomamos que entre z y z más delta z, que es un cachito, tomamos un segmento recto, que no tenemos por qué no tomar un segmento recto, porque es un intervalo de diferencia con la función en el punto z, delta z, claramente se puede demostrar que la integral entre z más delta z, diferencial, acá debería decir s, perdón, es igual a delta z. Entonces, f de z, ¿sí?, f de z, acá también me comí el s y va s, es igual a 1 sobre delta z por delta z, o sea, 1 sobre delta z por lo de arriba. Escribo todo junto. Entonces me queda, fíjense, esto es el cociente incremental de f mayúscula. Y esto es f. ¿Sí? Yo quiero demostrar que esto tiende a esto cuando delta z tiende a 0. O sea,
la derivada de f mayúscula tiende a f de z. ¿Se entiende el plan? Entonces, lo que hay que demostrar es que esta integral tiende a 0. Ese es todo el secreto de esta demostración. Bueno, entonces, vamos. Fíjense, sabemos que f, acá está el argumento, f de z es continua. F, la minúscula, es continua, que era la única hipótesis sobre la función. Entonces se cumple el famoso que para cada epsilon existe un delta, tal que, bla, bla, bla. La diferencia entre f de z y f de s, o sea, esta diferencia, es menor que epsilon si s menos z es menor que delta. Recuerden que en realidad están todos los libros de la misma manera. Acá tenemos z0, acá tenemos z, y entre z y z más delta z se toma un intervalo recto, como dije hace un rato. Entonces, fíjense que los S, estos S, están viviendo acá adentro, entre z y z más delta z. Con lo cual, fíjense, la norma, el módulo de f de z más delta z, el módulo de la parte izquierda de la igualdad, es menor que el integral del módulo. ¿Y en el módulo qué hay? Bueno, está el 1 sobre delta z, que está acá, está el epsilon, que es f de s menos f de z, y está el delta z. ¿Por qué? Porque este delta es menor, o igual si quieren, que el delta z. Vamos a ponerle módulo porque es un número complejo. ¿Por qué? Porque los s viven adentro de este segmento, entre s y z más delta s. Entre z y z más delta z. Entonces, ¿qué demuestro? Que este límite, que cuando delta z tiende a 0, es igual a 0. ¿Qué demostré? Voy para arriba, que, donde lo tengo, que efectivamente, acá, la derivada de f, ¿sí?, es f. Con lo cual, terminé todas las idas y vueltas de los teoremas y enchastré todo el archivo. Este teorema, recalco, no demuestra nada. En realidad demuestra que las tres cosas son equivalentes. Es un teorema súper importante que la clase que viene le vamos a sacar muchísimo jugo una vez que demostremos uno de los tres, que de hecho es el que vamos a demostrar, es el tercero, es el 3i, que es justamente el teorema de Cauchy. Entonces, no me queda más que decirles que esto, como siempre, es una guía de las teóricas, no pretende ser unas teóricas completas. El desarrollo entero de estos teoremas están en los libros, por ejemplo, el Churchill, el Wunsch, en todos está, porque no inventé nada, estoy simplemente mostrándoles cuáles son las demostraciones. Y lo único que me queda por avisarles es qué es lo que vamos a hacer con esa tarea de calcular las infinitas integrales, porque es muy divertido en el contexto de análisis 3, entiéndase, es muy divertido calcular esas integrales porque tiene resultados sorprendentes, resultados que les vamos a sacar mucho jugo. No me queda mucho más para decirles, salvo que sigan preguntando en los foros, sigan sacándose las dudas, pregunten en las reuniones y estudien, y nos vemos en la próxima.